Compañeras, compañeros, muy buenos días. El senador David Penchina nos hará una introducción sobre un tema que ha sido muy comentado, muy complicado, que es el problema de la deuda visto desde un punto de vista estructural. Quiere decir esto, la deuda de la Federación, la deuda de los estados, la deuda de los municipios. El senador Penchina nos hará una introducción y posteriormente estará a las órdenes de ustedes para atender cualquier pregunta que ustedes deseen formularle. Por favor, senador. Buenos días, amigas y amigos de los medios de comunicación. Muchas gracias por estar aquí presentes. Efectivamente, el día de mañana, como grupo parlamentario, vamos a proponer en la persona de un servidor un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución exhortando al titular del Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Hacienda y en un plazo no mayor a 10 días naturales, una vez aprobado dicho punto de acuerdo, si es el caso el día de mañana, para que se informe un informe detallado, pormenorizado sobre la situación de la deuda pública federal, la deuda de todas y cada una de las entidades federativas que integran nuestra República Mexicana y la deuda de los municipios que al día de hoy, en el último trimestre de este año, se tiene en saldo en cuenta corriente en las finanzas públicas nacionales. Este es un tema que, como ustedes bien saben, las diferentes fuerzas políticas nacionales desde hace más de un año han tomado como bandera. Nosotros creemos que la han tomado como una bandera más de golpeteo político que en la esencia de lo que debe de ser revisado, analizado y en su caso el poder proceder a trabajar en construir una legislación mucho más fuerte, mucho más sólida, que garantice la estabilidad financiera de los tres órdenes de gobierno y que además tenga la posibilidad de que todas las instancias corresponsables en materia de la adquisición de deuda respondan, respeten la Constitución y el espíritu de lo que mandata la misma, para que las finanzas públicas sean por igual sanas para los tres órdenes de gobierno. Me parece que en los últimos meses hemos estado asistiendo a una serie de golpeteos de carácter político en donde se da la sensación de que solo algunas entidades del país están endeudadas y que solo algunas han violado o bien la normatividad establecida o incluso la estructura misma de darle sanidad y viabilidad financiera sana a todas las entidades federativas y a todos los municipios, así como a la federación. La deuda federal ha aumentado de manera muy importante, al grado de que rebasa por mucho lo que recomienda estos organismos que tanto les gusta a la tecnocracia mexicana, como la OCDE o el Fondo Monetario Internacional, de los porcentajes recomendables para una situación financiera sana. El objetivo de nuestro partido, de un servidor, es hacer una especie de corte de caja para que podamos tener la información dura que Hacienda está obligada a tener y que sin parcialidades, sin metodologías desagregadas que muchas veces confunden en los diferentes informes que esta instancia gubernamental da a través de sus obligaciones de informar contenidas en la ley, establezcamos un piso de información que sirva como un diagnóstico para entrarle a fondo a una reforma en su momento, que dentro de lo que ha anunciado nuestro próximo presidente electo, Enrique Peña Nieto, hoy presidente electo, próximo presidente constitucional de nuestro país, se tenga en cuenta para poder hacer una reforma sólida, responsable, que alinee los incentivos correctos, que alinee las obligaciones precisas de cada orden de gobierno en su facultad de endeudamiento, sin violar la soberanía de ninguno de estos tres órdenes de gobierno. Esta es la esencia de un punto de acuerdo que va a ser presentado el día de mañana y que contiene como objetivo tener información veraz, transparente, y que incluso ya cesen estos intentos mediáticos de que ustedes lo han vivido aquí en el Senado o en la Cámara de Diputados. Cada semana se toma una bandera como los grandes descubrimientos, cuando ha sido una estrategia de carácter político sin atender
la falta de el fondo del problema, que es un problema estructural de las finanzas públicas, en donde creemos que estamos a tiempo de corregir y no permitir que este mal camino de algunos y de otras instancias de cualquier orden de gobierno pueda continuar. Esa sería cuanto en la esencia del punto de acuerdo que vamos a presentar mañana, y obviamente de este y de cualquier tema yo estoy a sus órdenes. Antes de atender cualquier pregunta, compañeros, les estaremos distribuyendo un documento, resumen, un documento ejecutivo que estará pues, con soporte para el manejo de la información. Por favor, Roberto José Pacheco, profesor. Senador, por lo que usted comenta, entonces podríamos prever que el próximo presidente de la República va a recibir un país quebrado financieramente. Yo no utilizaría la palabra quebrado. De hecho, los estados-nación no tienen la posibilidad de quebrar. Es una expresión que muchas veces se usa, y no me refiero a usted, sino en el argot de golpeteo político de manera equivocada. Los balances financieros de los países no tienen una temporalidad de corto plazo, sino de una visión de largo plazo, y su posibilidad de viabilidad financiera está en su capacidad de crecimiento y de desarrollo. No, lo que sí vamos a recibir es un país más endeudado de lo que hoy se ha tratado de establecer como estrategia de salida de gobierno. Estamos recibiendo un país con un endeudamiento dentro del Ejecutivo Federal y de las entidades de control paraestatal que existen en su conjunto en el Ejecutivo Federal, mucho más endeudado que hace 12 años. Evidentemente nuestro país ha ido creciendo en su Producto Interno Bruto, pero el ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto con el ritmo de endeudamiento federal no tiene nada que ver. Si a eso le aunamos que hay un endeudamiento importante de las entidades federativas, todas, salvo Campeche, que no tiene deuda pública, y bastantes municipios, yo calculo que sean del orden de más de 80 municipios con una deuda seria, y entendiendo que la deuda de los estados y los municipios se pagan con participaciones federales, el volumen de deuda que se enfrenta a partir del 1 de diciembre de este año, que será cuando haya el cambio de mandato, es mucho mayor a este dibujo de estrategias comunicacionales donde pareciera que nos entregan un país maravilloso. Me queda claro a mí que en los últimos meses la salida del presidente Calderón ha implicado un gasto bastante considerable en materia de comunicación para hacernos creer a los mexicanos que recibimos un país maravilloso, un país con la infraestructura más grande de la historia, cosa que también ha sido cuestionada seriamente y que yo cuestiono, un país que le llaman el sexenio de la salud, con un sistema de salud que no tiene una base financiera que lo sustente, y un país que en su tema de endeudamiento siempre nos llenamos la boca de decir que recibimos un país con finanzas públicas sanas macroeconómicas, y nada más que más del 50% de la población de este país vive un proceso de pobreza extrema o tiene un proceso de desigualdad como nunca antes en la historia. Entonces, tampoco es cierto que estamos recibiendo una caja de chocolates. Es evidente que el Poder Legislativo o ciertas voces en nuestro país ensombrecen frente a una estrategia desmedida de spots, de giras, de inauguraciones, de una estrategia comunicacional como para decir ya me voy y dejo todo bien. Pues parte de este punto de acuerdo, su intención última tiene también el establecer un diagnóstico real de dónde vamos a partir. Y creo que recibiéndolo como tal, que yo espero que lo cumpla la Secretaría de Hacienda a cabalidad, el informe solicitado que de manera respetuosa estamos pidiendo en base a nuestro artículo 9 constitucional, que es el derecho de petición que se haga por escrito y de manera respetuosa, pues se ha respondido en tiempo y en forma. En tiempo serán los próximos 10 días, no estoy pidiendo nada que hoy la Secretaría de Hacienda no tenga, se los puedo demostrar. Y segundo, pues que se ha atendido bajo la forma correcta, que es transparentar el proceso de endeudamiento en el tiempo de todos los estados, municipios y federación, para hacer un corte de caja y saber este daño estructural que tenemos en materia financiera, de lo que dicen dejarnos bien, cómo hay que entrarle para poder, primero, encontrar una viabilidad de rumbo serio y profesional que no se preste al golpeteo político. Creo que es evidente que el PAN tomó como bandera el tema de la deuda pública como un golpeteo de carácter político. Yo respeto los golpeteos políticos, lo que no podemos perder el tiempo ni la visión
es que atrás de este problema hay un problema estructural de finanzas públicas. Y hay que también decir por qué las entidades federativas se endeudaron, en qué se usó el dinero. ¿Quién está, por ejemplo, soportando el gasto del famoso seguro popular que pareciera el logro del siglo o de los últimos siglos? Lo están absorbiendo los estados y los municipios. Y eso nadie lo dice. Hay un problema estructural de finanzas públicas, hay demandas crecientes, la cercanía de una autoridad con los problemas lleva a presiones de carácter político y social que en muchos casos ha explicado o puede explicar, tal vez no en todos, ciertos procesos de endeudamiento. Bueno, eso es lo que queremos saber, porque no podemos estar recetando a un enfermo sin saber qué tan profundo es el tumor que le está dañando y cuáles son las causas por las que tuvo esa enfermedad. Me parece que es un asunto que tiene que ir más allá de lo que el PAN y su gobierno durante estos, particularmente 6 años, han usado como un mecanismo de defensa y que nos ha llevado a nublar la visión de un problema estructural en materia de finanzas públicas, y los problemas estructurales de finanzas públicas pues podrán manosearlo todo lo políticamente que quieran. Lo que es cierto es que políticamente no tienen salida profesional, técnica y legislativamente. Senador, buenos días. Félix Muñiz. Preguntarte, aquí en el informe que nos da, nos dices que se disparó su endeudamiento en 12 puntos. No sé si está llegando el momento en que también legislativamente le amarren las manos al Ejecutivo para ponerle un tope de cuánto se puede él endeudar por año, o no sé si por sexenio. Esa sería una. Y si esto no daría pie, por todo lo que nos comentas, a que en la reforma hacendaria fiscal también quieran incluir el incremento del IVA, como lo propuso Gurría, para salirse por ahí por esa tangente. Y en otro orden de ideas, aparte de este tema, hoy leí una declaración del secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, en el que dice que en el 2006 encontraron un país lleno de ratas. Bueno, si quieres empiezo por el final. A lo mejor Poiré se tendría que dirigir a Vicente Fox. Ese es el problema de Poiré. Lo que también es cierto es que Poiré ya se va el 1 de diciembre, entonces los comentarios del señor Poiré me parece que deberían estar más encaminados a mantener una transición ordenada y no meterle más ruido a la hoguera de un país que necesita soluciones y no señalamientos de quienes hoy son responsables del gobierno, y lo fueron los últimos 12 años, cuando ya van de salida. Pero bueno, esa es una reflexión personal. Una reforma hacendaria, amigo, no es una reforma fiscal. No es diferente a una reforma fiscal, es parte de una reforma hacendaria. La reforma hacendaria se tiene que constituir en 3 pilares: en el pilar del tema fiscal, que son los ingresos; en el pilar de los egresos, que es el gasto público; y en el pilar del financiamiento público, que es donde entra todo el tema de deuda. Entonces no son 2 temas disasociados, por el contrario, es un solo tema. Y por supuesto que este punto de acuerdo, yo respeto el cuestionamiento, no tiene nada que ver con el IVA, tiene que ver con parte de un diagnóstico de lo que debemos hacer de reforma hacendaria. Ni es un elemento estratégico de sustento para el día de mañana tomar decisiones como tu afirmación de subir el IVA. Me parece que hoy en la órbita de lo que ha estado estudiando tanto el equipo del presidente hoy electo, próximo presidente constitucional, Enrique Peña Nieto, como en la órbita de nosotros como legisladores, es una revisión integral de un tema que, y aprovecho tu pregunta, siempre se ve de manera seccionada. Y yo creo que un error nuestro, en general, tiene que ver con que el tema lo estemos viendo de manera segmentada. Muchas veces los temas son difíciles y por eso les damos la vuelta. Hablar de reforma fiscal necesariamente implica hablar de reforma presupuestal, y hablar de reforma presupuestal necesariamente e inevitablemente junto con lo fiscal te debe de llevar a la revisión del tema de la reforma a las finanzas públicas.